Ni hao, lectores. Sé que muchos que me veis por redes sociales teníais muchas ganas de ver este vídeo. Me estoy ganando la fama en Booktube de ser el hater de la literatura asiática. De verdad que no es esta mi intención. De verdad que... En serio, yo soy muy tozudo. Me apunto cada año al marzo asiático para ver si descubro la obra que acabe con la mala racha que tengo con la literatura asiática, que es que no conecto con la literatura asiática. Que el marzo asiático de 2018 yo leí La vegetariana de Han Kang y La acusación de Bandy. Os dejo la reseña por aquí arriba de ambas. Y fueron de las dos peores lecturas del año. Y me temo que de este marzo asiático también van a salir unas cuantas. Esta iniciativa de Malgratajos Tiernos es maravillosa, veo que todo el mundo la disfruta, pero yo no consigo, no entiendo por qué no soy capaz de conectar con la literatura de todo un continente, el más grande, creo. Ay, no sé. Google, continente más grande del mundo. Exacto, Asia es el continente más grande del mundo. ¿Cómo puede ser que no conecte con la literatura del continente más grande del mundo? Ni yo lo entiendo, pero... está sucediendo. No conecto con Haruki Murakami. No conecto con Han Kang. No conecto con nadie. El caso es que me apunté al marzo asiático de este año decidido a romper esta racha, a descubrir el escritor o escritora asiático o asiática que me iba a abrir las puertas a la literatura de este continente maravilloso que es Asia. Y el resultado, queridos lectores y lectoras, es el que os voy a contar en este vídeo. Bienvenidos a Trotalibros. No he leído poco este marzo asiático, no he leído poco. El pasado solo leí 2 libros, como ya os he dicho. Este por el tema del confinamiento, más que nada. He leído todo esto. Todo esto. 7 libros. He leído 7 libros, que seguramente no voy a reseñar. Voy a publicar simplemente este vídeo porque... digamos que este vídeo... se podría haber llamado perfectamente como ese libro que tanto me gustaba cuando era joven. Que hicieron una película que se llamaba Una serie de catastróficas desdichas. Pues esto es un poco una manera de resumir mis desafíos de marzos asiáticos. Una serie de catastróficas desdichas. Vamos a arrancar. Empecé el marzo asiático haciendo un poco de trampas con la bailarina de Ogai Mori. ¿Por qué digo haciendo un poco de trampas? Porque Ogai Mori, aun siendo japonés, estudió medicina en Japón, pero recibió una beca del gobierno japonés para proseguir sus estudios en Alemania. Y en Alemania se enamoró de la cultura alemana, de la literatura alemana, de las corrientes intelectuales alemanas y probablemente también de alguna alemana. Y se le considera un escritor que introdujo las corrientes y el estilo occidental a Japón. La bailarina, editado en castellano por Impedimenta y en catalán por Viena en esta edición dels Petits Plaers, que no me voy a cansar de decir que es preciosa. Es el cuento más famoso, más leído de Ogai Mori. Y es nada, es que son 60 páginas. En esas 60 páginas nos encontramos con una historia narrada en primera persona, muy posiblemente autobiográfica, porque realmente te recuerda mucho a la vida de Ogai Mori, en el sentido de un estudiante que es becado y tiene la oportunidad de ir a Alemania. Y es un estudiante que promete mucho. Lo que pasa es que en Alemania se enamora de una bailarina alemana. Y ahí empieza un tórrido romance. Es una bailarina que vive en la pobreza, pero es muy bella y muy dulce y ambos se enamoran. Pero más pronto que tarde, el protagonista ve que todos sus actos tienen sus consecuencias y deberá tomar una decisión. No os puedo hablar más de esta historia, sé que os he dado muy poca información, pero es que insisto, son 60 páginas. Si sigo hablando ya os destripo la historia. ¿Me gustó la bailarina? Sí. Me recordó mucho a Stefan Zweig, quizá no con esa intensidad de Stefan Zweig, pero sí en el sentido de un relato corto, pero en el que suceden muchas cosas. Y lo que más me ha gustado de este relato corto es cómo Ogai Mori combina el estilo japonés con el occidental. Básicamente toda la historia tiene un ritmo, tiene una cadencia, tiene un vocabulario muy occidental, pero de vez en cuando tiene como frases y detalles que te recuerdan mucho a la literatura japonesa. Y me encantó esta mezcla un poco del estilo europeo con el estilo asiático. Pero mi gran problema con este cuento es su final. O sea, al final me dejó como... ¿qué? ¿What? Y no en el buen sentido. O sea, al menos al principio me quedé como tan en shock de que
que acabo de leer. Luego pasaron los días y pensé, quizá es esto lo que quería transmitir, su vergüenza, ¿no? Pero la verdad es que al menos en un primer momento el final es de los finales que más me han decepcionado, en el sentido de que acabo de leer con este final. ¿En serio? ¿En serio, Guy? Este final. Pero en fin, es una historia que, bueno, son 60 páginas, se leen de una sentada, está bien, pero tampoco me reconcilia con la literatura asiática. Primero, porque es un escritor que de asiático tiene poco, porque bebe muchísimo de las corrientes y el estilo occidental. Y en segundo lugar, porque me dejó un final en plan de what the fuck. La segunda lectura os va a sorprender mucho. Mi peor lectura del año pasado fue La vegetariana de Han Kang. No solo porque no me gustó nada y no conecté para nada ni con la historia ni con el estilo onírico de Han Kang, que tanto lo está petando por todo el mundo, sino también por la decepción, ¿no? O sea, me esperaba tanto, y con unas expectativas. Empecé a vegetariana diciendo, es que me va a encantar, es que me va a encantar. Y fue un desastre. Un desastre. Pero cuando expresé mi opinión, mucha gente me dijo, lee su segunda novela. Es completamente diferente. A mí tampoco me gustó La vegetariana, pero su segunda novela me encantó. Y fue por esto que en este segundo marzo asiático me dije, bueno, pues vamos a darle otra oportunidad para que no se diga. Para que no se diga que yo me cierro a seguir leyendo estos autores. Por esto leí Actos Humanos de Han Kang. A ver, es cierto que Actos Humanos es muy diferente de La vegetariana. En Actos Humanos, Han Kang nos muestra un episodio muy concreto, muy olvidado, de Corea del Sur. Cuando en plena dictadura de Chun Doo-won, en Gwangju, que es la ciudad natal de la escritora, hubo unas protestas de estudiantes que exigían democracia, y el gobierno reprimió esas protestas de una forma letal, sin ningún tipo de piedad ni humanidad. Y es más, mientras estaba sucediendo esto y mientras estaban muriendo estudiantes desarmados por los soldados, en la misma ciudad había gente que se enteraba de esto por las noticias, unas noticias que deshumanizaban a los protestantes como peligrosos terroristas. Es una novela muy dura, muy cruda. Han Kang no duda en mostrar la cara más explícita, más cruel, más inhumana de la humanidad a través de estos hechos. Y hasta aquí las cosas que hacen que Actos Humanos me haya gustado mucho más que La vegetariana. Esto es así. La vegetariana para mí fue horrendo, y Actos Humanos ha habido momentos pues que me ha afectado. Sin embargo, Han Kang va cambiando en cada capítulo de narrador. En cada capítulo tenemos a un personaje diferente narrando estos hechos, y los dos primeros narradores me encantaron. Conecté muchísimo y dije, wow, me voy a reconciliar con Han Kang y con la literatura asiática. Estaba como exultante, incluso tuiteé y dije, no puede estar pasando esto, me está gustando. Me está gustando. Pero desgraciadamente creo que soy el único a quien le ha pasado esto. A partir del segundo capítulo se me fue desinflando la historia. Cada narrador me interesaba menos que el anterior. Luego está el estilo onírico que Han Kang utiliza en todas sus novelas, que yo soy incapaz de conectar con este estilo. Digamos que la novela empezó siendo muy poco Han Kang, en el sentido de hechos muy concretos, personajes muy tangibles, y a medida que avanza se va volviendo más onírico, y a mí se me iba escapando la historia. Ya no me interesaban los personajes, ya no me interesaban nada. Estaba viendo que ya no me llevaba a ningún lado la historia y se me fue desinflando. Para mí es un 5, o sea, aprobado, pero porque los hechos que narra son súper interesantes. Y además las ediciones de Rata, que están súper curradas. Al final hay 2 epílogos, y el último de estos 2 epílogos te pone en el contexto histórico y es súper interesante. O sea, lo que te narra es súper interesante. Yo con lo que no conecto es con el estilo de Han Kang. No conecto. Se me escapa. Son personajes con los que no empatizo. Actúan de una manera que no entiendo. No sé. Yo y Han Kang no nos entendemos. Y obviamente yo no voy a leer nada más suyo. He leído La vegetariana, he leído Actos Humanos, no voy a leer Blanco, que es su tercera obra. Lo siento, segunda lectura, marzo asiático, y la cosa sigue un poco igual. De Japón volamos a China con Incienso de Eileen Chang. En castellano está publicado por Ediciones del Asteroide. Yo de Eileen Chang ya me leí El amor que destruye ciudades y me gustó. ¿Me cambió la vida? No, pero me gustó. Me dejó buen recuerdo, y por esto pues me lancé a comprar el segundo volumen de cuentos que se ha publicado en España, que es Incienso. Al igual que en El amor que destruye ciudades, Incienso es un libro muy breve, con solo
2 cuentos, que aquí además juega con que son 2 cuentos que se relatan mientras quema un incienso, y son 2 cuentos que te trasladan a la China de los años 40. También se ha comparado a Eileen Chang con Stefan Zweig, no sé, últimamente todo el mundo se compara con Stefan Zweig, yo creo que no tiene nada que ver. Y bueno, ¿qué me ha parecido Incienso? Pues como El amor que destruye ciudades. Bien, la primera de las 2 historias, al igual que con El amor que destruye ciudades, es la que más destaca y es la principal de este volumen. En este caso es la historia de cómo Go Wei Long, una chica muy estudiosa y muy tradicional, acude a la casa de su adinerada y libertina tía para que sea su protectora y le permita seguir estudiando, cosa que su humilde familia no le puede ofrecer. Su tía, como ya he dicho, lleva una vida completamente libertina, por esto también fue como rechazada, repudiada por su familia, no se habla con nadie más de toda la familia, pero hace el favor de acoger a Go Wei Long, y es un poco el proceso de cambio que sufre Go Wei Long en casa de su tía cuando descubre que hay otras formas de ganar dinero que la tradicional de estudiar y trabajar, que siendo una mujer y manipulando a los hombres y jugando con sus sentimientos y sus corazones como hace su tía, también puede hacerse rica. Y va un poco la historia de este choque, ¿no? Este choque de este personaje que se encuentra en el dilema de renunciar a todos sus principios y seguir la vida de su tía, que vive mucho mejor que sus padres y toda su familia con todos sus principios y sus normas. A mí normalmente estas historias de alguien que tiene la vida muy cuadriculada y nunca había salido de una forma de vivir y de repente llega a la ciudad, en este caso Hong Kong, y descubre un mundo completamente nuevo y descubre que su forma de vivir no era la única existente, sino que hay 1000 formas de vivir. A mí estas historias me encantan y esta historia realmente está bien, sí. La segunda historia es de un profesor que se ha humillado cuando su joven esposa huye de él en la noche de bodas. La historia principal es la primera, la segunda, pues vale. No sé qué deciros de Incienso, no es un mal libro. Yo disfruto leyendo a Eileen Chang, pero es lo que os digo, tampoco os cambiará la vida. A mí no es un libro que me haya alucinado, que tenga un recuerdo inolvidable de este libro. Está bien. Y allá va uno de los pocos libros que me han gustado de este marzo asiático, y se trata de Cómo hacerse asquerosamente rico en el Asia emergente, de Mohsin Hamid. Hacía mucho tiempo que quería leer a este escritor pakistaní. Una vez más, es un poco de trampas porque aunque él es pakistaní, estudió en las universidades estadounidenses de Princeton y Harvard y ha vivido media vida en Estados Unidos. Escribe en inglés, pero bueno, sí. Todos los libros que me han gustado de este marzo asiático son trampas. Cómo hacerse asquerosamente rico en el Asia emergente, un libro que me da vergüenza que la gente me viera leyéndolo porque parece realmente un manual de autoayuda empresarial. Pero no, es ficción, y lo que hace aquí Hamid es parodiar a través de una historia los manuales de autoayuda empresarial que te dicen pues cómo hacerte rico, cómo hacer que tu empresa sea exitosa, ¿no? Estos libros de autoayuda que si sigues todos sus consejos de la manera adecuada representa que te haces multimillonario, que es imposible que nos salga bien. Pues Hamid lo parodia. ¿Cómo? Pues narra la historia de un niño que vive en la más absoluta miseria en un entorno rural y que tiene cero perspectivas pues de progresar. Cómo este niño, a medida que va creciendo, acaba siendo un magnate de una gran corporación, de una gran empresa. Y cada capítulo es como una norma y va narrando la historia de este protagonista que ni siquiera tiene nombre porque el narrador lo refiere como tú. O sea, realmente representa que tú eres el protagonista. Pues lo va narrando a través de capítulos que llevan el título de el consejo que te da para convertirte en un multimillonario. Por ejemplo, el primer capítulo dice vete a vivir a la ciudad. El segundo, procúrate una educación. Y a través de estos consejos te va narrando tu historia, ¿no? Un poco. Y luego vas a hacer esto. Y luego pasará esto. Y luego te irás aquí. Va construyendo esta historia del niño que nace en la más absoluta pobreza y va progresando y se enamora y crea su empresa y va progresando, y ves la vida de este protagonista sin nombre pasar a una gran velocidad que te lleva a reflexionar sobre cuál es el sentido de la vida. Realmente este libro reflexiona sobre esto, cuál es el sentido de vida, y lo hace con un lenguaje muy cercano, muy accesible, también muy divertido, insisto. La parodia esta de los manuales de autoayuda empresarial es divertidísimo, pero sin sacrificar este humor hay una parte muy sutil de la historia en la que te implicas, ¿no? Es
Es un libro muy breve, muy fácil, muy divertida, pero también en la que te implicas y que te lleva a reflexionar sobre cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentido de ganar tanto dinero, cuál es el sentido de todo, de este ritmo vertiginoso que lleva la sociedad. Es tan diferente, es un libro muy diferente y que por esto es tan efectivo. Una lectura que recomiendo mucho. Una de las dos únicas novelas que me ha gustado de este marzo asiático. Y después de esta novela, cuando yo ya estaba súper contento de decir, ya está, hemos recuperado, aún haciendo trampas, hemos recuperado, me dije, es el momento de poner la guinda en el pastel, la joya de la corona. Es el momento de leer por fin a Junichiro Tanizaki, este escritor japonés del que todo el mundo habla, este escritor japonés que seguro que te va a gustar. Y me dije, empieza por algo seguro, empieza por ese ensayo suyo que todo el mundo dice que es tan bueno, empieza por Elogio de la Sombra. Qué desastre. No sé, o sea, el Elogio a la Sombra al principio es interesante. Lo que hace en este ensayo tan breve Junichiro Tanizaki es hablar un poco de las diferencias culturales entre el occidente y el oriente, y cómo para el occidente todo lo que es luz es bueno, todo lo que es luminoso es positivo, mientras que a sombras es como lo malo. El misterio de las sombras lo percibimos como algo negativo, algo que da miedo, algo que da pánico. Ya desde pequeños, ¿no? Los niños necesitan una luz encendida porque tienen miedo a las tinieblas. Y esto lo pone en contraste con la cultura, pues, japonesa, que es al revés, que para ellos las sombras es algo agradable, es algo bueno. Las tinieblas no dan pánico, sino que es precisamente sinónimo de calma, el misterio es bueno. Es completamente al revés que la cultura occidental. ¿Cuál es el problema? Pues que cuando ya has leído las 10 primeras páginas, que esta idea es muy interesante, ciertamente, el resto de páginas, en esta edición que tengo yo en catalán, 80, a mí me sobraron. No sé, están, no sé, una reflexión como tan forzada. Quizá Elogio a la Sombra se lo recomendaría a alguien que estudia arquitectura, porque hace muchas reflexiones sobre arquitectura occidental y oriental, pero creo que le da muchas vueltas a un tema que no da para tanto. A mí me aburrió soberanamente. Y me dije, bueno, pero es que esto es porque es un ensayo. Y quizá el tema de este ensayo pues no era lo que a ti te interesaba. Ve a leer una de las obras más conocidas de Junichiro Tanizaki, que más dicen que es muy erótica, ¿no? A ver si la literatura asiática te convence por la parte más erótica. Y empecé a leer La llave de Tanizaki. Puto desastre. O sea, terminé de leer y me dije, ¿qué cojones acabo de leer? ¿Qué es esto? O sea, el cringe fue real. En esta historia conocemos a un matrimonio. Ella se llama Ikuko y es una esposa muy bella. Y por el otro tenemos al marido, que es un profesor cincuentón, ¿no? Y representa que la pareja no se entiende mucho en la cama. Ella es muy activa, vive el sexo al máximo y es muy exigente con el sexo y siempre quiere más sexo. Ella siempre quiere sexo. Y él, en cambio, echa de menos pues la parte más romántica del sexo, digamos, hacer el amor, las caricias, los preliminares, pero ella quiere ir directo al grano. Y la cosa es que ambos empiezan a escribir unos diarios en los que comparten sus inquietudes más íntimas, y los dos juegan un poco al juego de que ambos aparentan no saber que el otro lee su diario, pero saben. Todo muy raro, muy desagradable. Aparece en el voyerismo, el exhibicionismo. Él le toma fotografías cuando está inconsciente. Es como que le hace beber mucho alcohol para que se quede inconsciente y luego la desnuda y le toma fotos. Y estas fotos se las da a revelar al pretendiente de su hija, de la hija del matrimonio, ¿vale? Porque le pone el hecho de que este joven vea fotos de su mujer desnuda. Creo que también había un tema de fetichismo, de que le gustaba besar los pies. No, lo siento. No. Yo pensaba que Han Kang era rara. Perdona, raro es esto. Esto es muy raro. Mucho cringe. Lo he pasado muy mal. Francamente, lo pasé mal leyendo este libro. Muy mal. Muy raro todo, muy rara su relación, muy raro sus gustos sexuales, cómo lo expresan, el juego este de escribirse indirectamente en sus diarios, las cosas que hacen, las cosas que piensan, cómo actúan, todo muy raro, muy raro. What? What's freaky? Pésima lectura, o sea, solo recomendaría a alguien que realmente quiere leer una cosa tan awkward como esta. Yo entiendo por qué Tanizaki es
tan editado en castellano, es tan leído, os lo juro que no lo consigo entender, mucho menos que Hankang. Esto es muy raro, pero raro en el mal sentido. Raro. Después de leer La llave estaba súper desanimado. En serio que incluso me planteé ya abandonar Marzo Asiático y ponerme a leer cosas normales. Y esto fue lo que me llevó a hacer otra vez trampas. ¿Por qué digo trampas? Pues porque leí a Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro es uno de mis escritores vivos favoritos. Y de japonés solo tiene el nombre. Realmente es británico. Él de pequeño se mudó al Reino Unido y su estilo es británico, tiene la nacionalidad británica, es que solo es de origen japonés. Y Pálida luz en las colinas, su primera novela, está ambientada en parte en Japón. Así que me decidí a incluirla para solucionar mi Marzo Asiático, subir la media de mis lecturas, porque sabía que siendo Kazuo Ishiguro me iba a encantar. A mí es que Kazuo Ishiguro es de mis escritores favoritos. ¿Es Pálida luz en las colinas una de sus mejores novelas? No, pero a mí me gustó muchísimo esta historia. Pálida luz en las colinas nos narra la historia de Tsuko, una japonesa de 50 años que hace tiempo que vive en Inglaterra, y cuando una de sus hijas se quita la vida, se suicida, empieza a rememorar durante todo el duelo su vida antes de mudarse a Reino Unido. Y es a través de sus recuerdos que viajamos al Japón de los años 50, justo después de la tragedia que fue la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Enseguida vemos a través de estos recuerdos que Itsuko está obsesionada por una mujer que conoció, que fue su amiga y vecina en ese pueblo japonés donde vivía. Sachiko vivía sola en una casa cercana a la de la protagonista junto a su hija Mariko. Y ambos son como personajes muy enigmáticos, muy misteriosos, no se sabe mucho de su pasado, actúan de forma completamente diferente a la mayoría de los vecinos de esa comunidad. Pero Tsuko enseguida siente como una conexión muy especial hacia ellas dos, y constantemente estos recuerdos, a través de los cuales poco a poco vamos conociendo más de esta enigmática vecina, se van combinando con el presente de Tsuko en Reino Unido, cuando su otra hija va a pasar unos días con ella para que no esté sola mientras afronta la pérdida de su otra hija. Es una novela desgarradora, es una novela muy enigmática, que no te da todas las respuestas. Es más, acabas de leer esta novela con más interrogantes que respuestas. Si lo leéis, iréis a foros en internet que se discute exactamente qué ha pasado y cuál es la relación entre el pasado y el presente de Tsuko y qué es lo que Ishiguro nos quiere decir con esta historia. El mismo Ishiguro dijo que esta no era una de sus mejores novelas, que fue su primera novela y que estaba más atento de hacer un puzzle de misterio que de construir unos personajes como construirá en Los restos del día o Nunca me abandones o el gigante enterrado, ¿no? Las tres novelas magistrales de este escritor. Pero yo aún así, es que a mí me encantó, no podía parar de leer. Conecto con la literatura de Kazuo Ishiguro lo que no consigo conectar con ningún escritor asiático, digamos, actualmente asiático. Es impresionante cómo Kazuo Ishiguro construye historias que arrancan como rodeados de niebla. Tú como lector no ves nada, solo ves conversaciones, solo ves personajes en medio de la niebla, y cómo a medida que va avanzando se va disipando la niebla, vas viendo poco a poco más y más y más cosas, y no puedes parar de leer para descubrir qué es lo que vas a ver cuando la niebla se disipe del todo y lo puedas ver todo. La diferencia quizá de esta novela con el resto de novelas que he leído de Kazuo Ishiguro es que aquí no se disipa nunca del todo la niebla. Acabas la historia diciendo wow, tengo muchas preguntas, ¿qué ha pasado aquí? Pero aún así me ha encantado, y es una novela que recomiendo muchísimo. A mí me encanta el juego que hace Kazuo Ishiguro de relacionar el pasado y el presente de Tsuko y la conexión entre esa amiga que tenía en el pasado y su hija. Muy recomendable. Y bueno, en fin, este ha sido mi marzo asiático. Estas han sido mis 7 lecturas asiáticas. Cómo hacerse asquerosamente rico en el Asia emergente y Pálida luz en las colinas, sin duda son las 2 lecturas que me han gustado este marzo asiático. Y La llave de Junichiro Tanizaki, la que menos me ha gustado. No sé, regular. Este marzo asiático ha sido regular, no ha sido desastroso como el anterior, ha sido regular. Pero claro, es que todos los libros que me han gustado este marzo asiático son libros que he hecho como cierta trampa, porque no son del todo asiáticos. Kazuo Ishiguro ha sido como mi santo salvador y redentor de este marzo asiático. Y esto es todo. Dale al like si te ha gustado este wrap up de marzo asiático. Dejadme en los comentarios si habéis leído alguna de estas obras, qué os ha parecido, si estáis de acuerdo conmigo, si no, por qué. Y en definitiva, ¿cuáles son vuestras recomendaciones
recomendaciones de literatura asiática para mí, por si se repite el desafío del marzo asiático el año que viene. Me gustaría apuntarme y seguir vuestras recomendaciones, a ver si encuentro el libro asiático sin hacer trampas con el que pueda conectar. Muchas gracias, Magrat, por organizar esta iniciativa, que al menos a mí me sirve para salir de mi zona de confort, de momento con escasos resultados, pero bueno, se seguirá intentando. Y sobre todo no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho.